Hola mis queridísimos rebeldes y locos, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo aquí muriéndome de frío, ¿no? Si se darán cuenta, me estoy muriendo de frío y la verdad es que he andado un poquito llena de chamba, que yo de repente no les platico nada de lo que hago, pero bueno, varias veces lo he mencionado aquí, soy maestra en una universidad y ahora en una prepa, entonces justo acabo de entrar hace algunas semanas a la prepa y pues tuve que ausentarme una semanita en lo que me acoplaba ya, en lo que hacía como varias cositas, pero ya estoy de regreso estoy de regreso porque les debía un súper, una continuación de un súper episodio. El último del que hablamos fue de Joseph Mengele, ¿no? Como su historia dentro de Auschwitz. Vamos a platicar en esta segunda edición, en este segundo episodio dedicado a Joseph Mengele, que de repente digo, güey, Joseph Mengele no se merecía tantos episodios, ¿no? Pero bueno, es mucha la información, entonces pues decidí por eso dividirlo. No porque diga, uy, qué bárbaro, ¿no? Cuánto reflector se merece Mengele, pero pues sí por la parte de la historia nada más. Así que vamos a empezar ya con el episodio número 30 del podcast de Rebeldes y Locos, con mucho frío. Venga. Bueno, se las voy a recordar tantito, pero nada más tantito, con toda la intención de que antes de cualquier cosa vayan y busquen y escuchen y vean el episodio 29, ¿no? La primera parte de Joseph Mengele, entonces nada más como que voy a conectar, ¡pum!, el final de allá para empezar este. Nos quedamos en la parte en la que él huye, ¿ok? Fue de los nazis más buscados durante mucho tiempo. Eh, Tuvo una huida muy misteriosa y obviamente en aquella época difícilmente pudieron dar con él como de unas décadas para acá, que empezaron a hacer todas las investigaciones. Por ahí hay un mito de que Hitler no murió en donde dicen realmente, ¿no? Sino que él murió en Argentina y actualmente hay mucha información que lo confirma. Entonces, bueno, junto con todo esto, Mengele fue uno de los nazis que huyó hacia Latinoamérica, hacia Argentina. Ahorita les voy a platicar esa parte, pero nos quedamos en como justo todo lo que estaba haciendo, el trauma que les dejó a todas las personas con las que experimentó. Para él los raritos o los anormales eran personas o gemelos o personas con alguna discapacidad, en fin, ¿no? Con alguna anomalía en el cuerpo, los enanitos que por ahí platicamos, ¿no? De ellos. Y entonces sí, viene la segunda parte. Mengele aparecía en la lista de los nazis más buscados, pues en los informes encontrados de Auschwitz, el nombre de Mengele aparecía constantemente en todos los reportes, detallando las hazañas con los que hacía y que experimentaba con los prisioneros. ¿Ok? Recuerden que había mucha documentación en cuanto los soviéticos empezaron a entrar a Auschwitz, obviamente los nazis lo que trataron fue de como eliminar, ¿no? Toda la información que había o de ser posible. Entonces, mucho de los informes fueron quemados, otros tantos fueron recuperados para la historia, otros tantos se los llevó Mengele, ¿no? Para seguir con sus investigaciones y con sus experimentos. Comenzaron a buscarlo. Lo que les platicaba en el episodio pasado, que ahí nos quedamos, es justo cuando entran los soviéticos a Auschwitz, Mengele logró infiltrarse con el ejército de, aquí lo tengo, Wehrmacht, utilizando uno de sus uniformes y ahí se infiltró. Llega a lo que hoy es Checoslovaquia y se refugia o lo mandan a trabajar a un campo de concentración que se llamaba Hof, que estaba en Bavaria. Ahí, un poquito después, los estadounidenses lo liberaron, ¿no? Y ahí todavía tenía el nombre, o sea, todavía se registró con el nombre de Mengele, o sea, como que todavía no daban bien con ese nombre, ¿no? Como para irlo buscando.
cosa que le dio tiempo a Mengele para actuar. Entonces, ahora sí, regreso. Como fue de los más buscados, su familia lo negaba. Cuando su familia lo empezó a negar y se va y sale del campo de concentración lo liberan de Hof, ¿no? En Bavaria, se va a esconder a una granja al sureste de Múnich y ahí empieza a cambiar su nombre. El primer nombre el alias por el que se cambió fue Fritz Hoffmann. Mengele quería continuar con sus estudios científicos, aferrado el muchacho. Para lograrlo tenía que salir de Europa, así que su familia le dio dinero con la intención de deslindar al joven Joseph del negocio familiar. Le dijeron, ¿sabes qué? O sea, sí te vamos a dar una lana, pero tú ya no pintas aquí o ya no vas a ser tan bienvenido, para que no los metiera en broncas con la familia, ¿no? Con sus negocios. Porque aparte corrían el riesgo de, si no hacían eso, de que embargaran todas las propiedades de los Mengele en Alemania. En 1948 llegó a Italia. A través de sobornos consigue un pasaporte nuevo con el nombre de Helmut Gregor, y en 1949, ahora con el nombre de Helmut Gregor, se embarga desde Génova rumbo a Sudamérica. ¿Y por qué no? ¿No? Y acá sí a Sudamérica, pues porque acá somos bien corruptotes. Bueno, éramos muy corruptotes, porque ahora nuestro presidente asegura que en México se acabó la corrupción. Dice, para Mengele, alias Helmut Gregor, alias Fritz Hoffmann, y para muchos otros nazis, fue muy fácil huir de Europa por los pocos filtros que había por parte de la Cruz Roja, y se dice que también porque el Vaticano quería expandir a los anticomunistas por el mundo. Por esta razón no hubo tantas exigencias al viajar, y aún así lo hizo ya con otro nombre, ¿no? El 17 de septiembre de 1949, Mengele llega a Buenos Aires, donde los nazis eran admirados y respetados gracias a Juan Perón, el entonces presidente de Argentina. Él había establecido lazos de admiración con la Alemania de Hitler durante la guerra, y recibió a muchos alemanes con los brazos abiertos, entre ellos al nazi más famoso, Adolf Hitler, ¿ok? Pero bueno, ya mucho después, esperemos estar hablando de este personaje, que igual que más que rebelde y loco, era un fanático de la raza aria. La familia de Mengele financió su viaje a Argentina con la condición de que renunciara al tercio que le correspondía del negocio familiar. Mengele llevaba consigo muestras de sangre de sus víctimas para continuar con sus investigaciones, y obviamente con el dinero que le dio su familia, compró la mitad de una farmacéutica de nombre, aunque no es un nombre alemán, me cuesta trabajo decirlo, Fadro Farm. Lo dije bien. Fadro Farm, que pertenecía a un amigo de la guerra, el doctor Alfredo Timberman. Durante los próximos años, Mengele se sentía seguro en tierras del nuevo continente. Llegó a tener pasaporte con otros nombres que le daban oportunidad de ir a visitar a Alemania a su hijo. Por ahí sí lo platicamos, creo que el episodio pasado, en donde que se casó y tuvo un hijo por ahí. Y buscaba la forma de regresar a Alemania a visitarlo. Y cuando llegaba, le decían al morrillo que su papá era su tío Fritz. Es hasta 1959, 14 años después del cierre de Auschwitz, en donde se emite la primera orden de captura para Joseph Mengele. 14 años después, maldita sea. Los contactos de Mengele le avisaron de la orden, provocando el traslado de Argentina. Perdón, son mis cuyos peleando. Provocando el traslado de Argentina a Paraguay. ¿Por qué? Pues porque obviamente sabían que Juan Perón estaba recibiendo hartísimo nazi, y entonces uno de los primeros lugares que iban a ir a investigar pues era Argentina. Entonces se mueve a Paraguay en 1960,
2 meses antes de que la orden de captura también se emitiera en Argentina. O sea, apenas se emite en Alemania y ¡fum!, ¿no? Por todos lados. Ahí en Paraguay contacta al presidente, bendito Dios con los nombres, Alfredo Stroessner, de origen alemán. Pues Alfredo le había dado refugio a muchos alemanes ahí en Paraguay cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero no tardó ni un segundo Mengele en conseguir que Bormann Gerhard, un nazi que tenía contactos para alojar a varios nazis, aloja a Mengele en Brasil, pasándolo en secreto hasta Sao Paulo. Durante más de 2 décadas, la gente pensaba que Mengele se encontraba en Paraguay, bajo la protección de Stroessner. Ya instalado en Sao Paulo, Gergal le consiguió un refugio en la granja de los Steiner. ¿Okay? Aquí viene una familia bien interesante para la historia. Llega con la familia Steiner y era una familia pues de campo y altamente manipulable. Gergar les dijo que tenía un administrador suizo, para su granja. O sea, les digo perdón como si no me hubiera equivocado en todo el episodio. Pero perdón, por todo lo que diga mal. Sin decirles que era Mengele, ¿no? Les dicen, miren, él es un administrador suizo. Los Steiner eran una familia de origen húngaro que emigraron a Brasil tras la Revolución de 1956. Mengele se convirtió en el director supervisor de la granja. En ese momento, Joseph Mengele, alias Frisch Hoffmann, alias Helmut Gregor, ahora, aquí viene el nombre con el que se hizo pasar durante su estadía en Sao Paulo con los Steiner. Se llamó, bendito Dios, Peter Hochschwindler. Este último nombre, Peter para los cuates, era con el que se refugiaba en tierras brasileñas. Mengele, Frisch, Helmut, Peter, convenció a los Steiner de comprar una granja más grande. O sea, el güey, todavía que lo estaban persiguiendo, ¿no? Y que tenía varios nombres, no se quedaba no se quedaba calladito, ¿no? Y aparte, o sea, apenas veía una oportunidad y tómala, la buscaba y la encontraba y la hacía sin pensar como en las consecuencias que todo eso iba a tener. Aquí, la familia Steiner y Mengele empiezan a tener un choque como de autoridad, porque por un lado los Steiner dicen, güey, sí, pues sí, o sea, nosotros fuimos los dueños, los primeros dueños. Llega este tipo y quiere venir a mangonear aquí, ¿no? Sin saber que era Mengele, hasta ese momento, hasta 1962, los Steiner no sabían que era Mengele el que estaba trabajando con ellos y con los que estaban asociándose, de hecho. Aparte, la familia Steiner veía la granja como un proyecto sin fines de lucro, ¿no? Es como, pues ahí tengo una granjita, como mi huertito urbano, mi huertito, no urbano. Y Mengele buscaba a través de esta ser totalmente independiente económicamente hablando. Por eso también chocaron mucho. En palabras de Gita Steiner, la mamá, decía que era un hombre de pocas palabras, que siempre tenía un aspecto preocupado, pasaba horas paseando, se llevaba bien con todo el mundo, pero de repente su humor cambiaba y nuevamente lo hacían más preocupado. Y pues no era para más, porque fue buscado después de 14 años por haber matado, y por eso se le culpaba, por haber matado a cerca de 400,000 personas. No es lo que les digo. Si yo me siento mal por aplastar una cucaracha, yo no sé cómo alguien puede dormir sabiendo que se echó a 400,000 personas en un campo de concentración en donde se mataron a millones de personas. Adolf Eichmann y Joseph Mengele estaban en la mira del mundo por ser de los criminales de guerra fichados que seguían libres. Y fue en 1962 cuando capturan a Eichmann, y esto provoca que a Mengele le temblaran las chichitas, ¿no?
tanto que mandó construir una torre de vigilancia en la granja de Serra Negra. Para todos lados andaba con sus perros de guardia y todo el tiempo tenía binoculares en así como en las manos, ¿no? Pues peor aún. Dicen, ya capturaron a Eichmann, te están buscando nada más a ti, ¿no? Y tenía perros de esos de guardia alrededor de 12 a su lado, ¿no? Para este momento, una vez realizada la sentencia de Eichmann en Israel, los ánimos se calentaron para llegar hasta la escondite de Mengele. Su nombre empezó a resonar en Alemania, Argentina, Paraguay y Portugal. Para este momento, la familia Steiner seguía sin tener idea del origen del joven al que refugiaban y ahora eran codueños de parte de Serra Negra. Todo el tiempo tuvieron la idea de que era de origen suizo, ¿no? Para los Steiner era de origen suizo y que se llamaba Peter Blablabla, ¿no? Hasta que Gita, la mamá Steiner, cogió un periódico y vio un artículo que hablaba sobre los criminales de guerra y vio una imagen de un joven de 30 años aproximadamente y le resultó un rostro muy familiar. Esta parte que les voy a contar sí está como de película de terror o de esas de ciencia ficción, ¿no? Ahí les va. Agarra el periódico, lo abre, empieza a leer el artículo de los criminales de guerra y de repente ve una imagen, ¿no? Que es la imagen, me imagino que es la imagen que puse en el primer episodio, en el episodio pasado de Joseph Mengele. Imaginen esa imagen y si no, vayan a verla. De un joven de aproximadamente 30 años y su rostro como que le era muy familiar. Lo reconoció y sospechó por el huequito, así, onda Luis Miguel, el huequito que tenía Joseph Mengele entre los dientes. Entre estos, no sé cómo se llaman, discúlpenme todos los doctores. Axel, discúlpame porque no sé cómo se llaman los dientes. Estos, los de conejo que tenemos aquí adelante. Lo reconoció por el huequito que tenía entre los dientes. Y de una forma muy inocente, hasta como de broma, Gita llega y le dice a Joseph Mengele, no manches, güey, se parece un perro mucho a ti, ¿no? Le dice, se parece bien perro este carnal a ti. Y entonces Mengele se queda en shock. Yo creo que lo delató fue seguramente la palidez en el rostro. Si los alemanes son blancos, bueno, yo creo que se puso transparente de ver, ya estaba como acercándose, ¿no? Como cada vez estaba más cerca a las pistas y cada vez veía más su nombre en lo más buscado. Entonces yo no sé qué cara puso, que Gita le dijo, ya como que el primero se lo dijo de broma y como que se quedó ya seria y le dijo, necesito que me digas si usted es la persona a la que están buscando. En un primer momento, ¿no? Joseph Mengele no dijo nada, se levantó y se fue. Al ratito, yo creo que ya lo pensó después bien, llega Mengele, se acerca a ella y le dijo, vivo aquí con ustedes, me han abierto las puertas de su casa y tienen derecho a saber la verdad. Sí soy esa persona que están buscando, ¿no? Es lo que les digo, que está como de película de terror. O sea, imagínate ser codueño de un asesino de 400,000 personas. De una de las personas más buscadas en la historia, está ahí, en tu casa, durmiendo contigo en tu granjita. ¡Qué miedo!, ¿no? Al principio, los Steiner trataron de deshacerse de él. Pues sí, ¿no? Qué pinche miedo tener a un asesino cabrón ahí en tu casa, ¿no? Y le pidieron a Gergal que lo sacaran de su granja. Y la neta es que no me acuerdo muy bien qué fue lo que pasó, pero se queda. No sé si Gergal les dijo que no, que lo aguantaran, o que ok, lo iba a mover, o a lo mejor era tan cercana ya la relación que tenían, no de amistad o no cariñosa, no fraterna, sino como de relación
de dueños de las tierras y de los contratos y todo esto, que no permitieron que Mengele se alejara tanto de la familia, ¿no? Entonces, ellos, los Steiner, fueron pieza clave para que Mengele siguiera evadiendo la justicia. Y es en 1969 cuando la familia Steiner, junto con Mengele, se mudan a Caieiras, nuevamente ahí en Brasil. Y aquí Mengele ayudó mucho en trabajos de carpintería. Algo muy raro comenzó a pasar en la conducta de Joseph, como si la revelación de su identidad destapara la horripilante persona que siempre fue. O sea, ya apenas lo descubrieron y entonces empezó a ser realmente como era. Trató de manipular a la familia, la amenazaba y trataba de mover las piezas como si fueran, perdón, pero como si fueran nuevamente prisioneros de Auschwitz. Sin lastimarlos, pues, pero él creía que los podía manipular y que podía tener el poder sobre ellos. Obviamente esto provocó que la relación entre los Steiner y Mengele se empezara a lastimar gradualmente, al grado que Mengele, ya en su deschavetez, o sea, en su locura, al grado de pedirle a la familia Steiner o casi obligarlos a hablar en alemán, porque él pensaba, o sea, ya estaba, les digo que ya estaba como perdiendo el tornillito, ya se le había caído, nada más que ya no lo encontró. Les pedía que hablaran alemán porque él tenía miedo o no quería que los Steiner estuvieran conspirando en contra de él, ¿no? Porque no les entendía. Y entonces ya los ánimos entre la familia y Mengele ya era una olla a presión que ya, ¿no? Estaba a nada de desbordarse. Entonces, en 1974, supongo que Gergal, ¿no? De tantas tantas anomalías que había entre la familia y Mengele, consigue otro anfitrión de nombre, los nombres, de nombre Wolfram Bossert, ahí también en Brasil, pero en la región de El Dorado. Mengele consiguió un bungalow en la zona más pobre, en una casa que daba en una curva y cada vez se quejaba más de la situación tan precaria en la que debía o en la que estaba viviendo, ¿no? Entonces imaginen, de repente, eso era lo de menos, pero de repente ser de una familia de abolengo y qué bárbaro y dedicarte a la ciencia y a los estudios y todo, terminó en una casa en condiciones muy, 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 muy precarias. De hecho, hay imágenes, hay fotos de la vivienda en la que estuvo Joseph Mengele durante mucho tiempo, en una curva ahí en la carretera casi. El Mengele joven, guapo y con un porte impecable de los campos de concentración, terminó en un viejo paranoico que vivía cubriendo su cara y portando un sombrero, ¿no? Además, su sistema digestivo comenzó a fallar y empezó a necesitar una cirugía, todo esto ya en los años 70. En 1976, su hijo Rolf Mengele, su único hijo Rolf Mengele, pudo viajar a verlo, cambiando igual, él cambió su pasaporte para poder entrar a Brasil sin protección ni vigilancia y obviamente que no dieran con Mengele. Y en palabras de Rolf, me sorprendió ver a mi padre, era tan viejo y pequeño, de algún modo un poco roto. Tuve que hacer un esfuerzo para mostrar algo de cordialidad. Realmente para Rolf Mengele, para el hijo, nunca tuvo un padre cerca, o sea, nunca lo vio como una figura paterna y mucho menos como una figura de admiración, ¿no? Incluso en alguna entrevista que le hacen a Rolf Mengele, él asegura que incluso no está nada orgulloso de haber sido hijo de Joseph, ¿no? No se siente para nada digno de ese apellido y él hubiera estado tranquilo, que le hubieran asignado el juicio y el castigo que Mengele se merecía. Imaginen, ¿no? Que tu hijo piense así, pues te lo ganaste. Dentro de estas palabras y dentro de este documental que les platico, hay una anécdota que comenta el hijo entre los, como una charla, cuando lo fue a visitar a Brasil, a El Dorado, tuvieron una charla muy intensa.
en donde Rolf, el hijo, le decía, es que, espérame, déjeme leerlo. ¿Cómo fue posible que un ser humano hiciera todo lo que él hizo? Su hijo le dijo, güey, ¿cómo fue posible que hicieras todo lo que hiciste? A lo que Joseph solo respondió que todo era parte de un sistema en servicio de la patria, en servicio de la patria y por supuesto en servicio de la ciencia. Esto quiere decir que hasta su muerte, como les decía, como muchos nazis, Joseph Mengele creyó que todo lo que hizo estuvo bien y no se arrepintió absolutamente de nada hasta el último, o sea, nunca, nunca, nunca lo hizo. Imaginen qué tan enfermo y tan loco terminó Mengele, que llegó a afirmar, Joseph Mengele llegó a afirmar que merecía que los judíos le hicieran un monumento, porque como médico del campo había salvado muchas vidas judías. Hasta su muerte, él creyó que había salvado y que había estado haciendo un bien con los judíos. El 7 de febrero de 1979, Mengele y los Bossert fueron a la playa de la Ensenada. En palabras de Liselott Bossert, la mamá, recuerdo a Mengele con el cuerpo dentro del mar y solo la cabeza de fuera. Tenía los ojos fijos y abiertos. Parecía desesperado por volver nadando. Ahora sabemos que había sufrido una apoplejía. Mi marido intentó traerlo hasta la playa, pero ya era demasiado tarde. Mengele murió ahogado aproximadamente a las 4 de la tarde a la edad de 67 años. Fue enterrado en Embu, en las afueras de Sao Paulo, con el nombre de Wolfgang Gerhard, alias Fritz Hoffmann, alias Helmut Gregor, alias Peter Huchbiller. ¡Ja! En el panteón, ese nunca me ha salido. En el panteón de la familia Gerhard. Y rodeado de brasileños y mucha gente que para Mengele era en donde él estuvo enterrado. Para Mengele pudo haber sido gente racialmente impura. Y durante 6 años no se supo nada de él. No estoy segura que esta familia Bossert tuviera noción de la persona a la que estuvieron encubriendo. Yo me imagino que no. Ellos creyeron que habían enterrado a Wolfgang Gerhard. Es hasta 1985, en el 40 aniversario de la liberación de los campos de concentración, cuando el nombre de Mengele vuelve a ser buscado por todo el mundo. El Pentágono, el FBI, el Departamento de Justicia se pusieron en marcha, buscando a los contactos del fugitivo, dando con Hans Sellmeyer, un amigo de la familia Mengele, que unía a las familias separadas por un continente, y en una de las redadas en la casa de Hans dieron con todas las cartas, incluso con las que relataba la muerte de Mengele en Brasil. Esa carta en donde relataban la muerte de Mengele en Brasil los llevó hasta el cementerio donde se encontraban los restos de Mengele. Los exhumaron, los estudiaron y confirmaron que eran de Joseph Mengele. Este hecho hay imágenes seguramente en YouTube, en internet, acerca de todo esto, y se ve de verdad, es como si hubieran ido a desenterrar como si fuera un show de circo, ¿no? Toda la gente fue de morbosa, había una gran cantidad de personas nada más esperando a ver los restos y confirmar que eran de Joseph Mengele. De verdad era como una, no sé, o sea, de verdad era como era una feria, ¿no? O sea, de la gente que le importaba tan poco el respeto que pudieran tener hacia sus restos. En el año de en este mismo año, ¿no? 1985, justo también en el aniversario de la liberación del campo de concentración, las víctimas
testificaron en contra de uno de los personajes de Joseph Mengele más salvajes de los campos de concentración. Eh, una de las gemelas dijo: nos separaron del resto de la familia y solo mi hermana gemela y yo sobrevivimos. Nos aislaron y nos llevaron a una zona donde había más hermanos gemelos que llevaban aún más tiempo encerrados. Nos enseñaron las chimeneas y un nazi se acercó y nos dijo: probablemente sus padres ya estén ardiendo ahí adentro. Aunque Joseph Mengele murió mucho antes que sus víctimas, para ellos el dolor, el trauma de ser parte de sus investigaciones los acompañaron por el resto de sus vidas. Puedes despertar, vivir el día de una manera normal, pero llega la noche y los recuerdos aparecen, los gritos, los llantos, los olores y las miradas parecen como si siguieras ahí. Estas son palabras de una sobreviviente de Mengele. Al final, los gemelos siguieron exigiendo justicia décadas después, a pesar de saber que Mengele había muerto en 1979, y la justicia que los judíos estaban buscando, de los gemelos judíos que estaban buscando, que el nombre de Mengele se limpiara el apellido Mengele se limpiara de todas las calles y de todos los nombres de las industrias. Hasta la fecha les he de confesar que no estoy segura si lo han logrado o no. Y bueno, con esto termina el episodio número 30, la segunda parte de Joseph Mengele, y en esta ocasión, ¿qué pasó o qué fue de su vida después de los campos de concentración? Los veo la próxima semana con un episodio que yo estoy sumamente emocionada porque es de mis artistas favoritas. Es más, es mi artista, no de mis, es mi artista favorita y no se la pierdan. No les voy a decir quién es, no se la pierdan. Nos vemos, muchas gracias por escuchar. Acuérdense de seguir el podcast en Instagram, el podcast de Rebeldes y Locos. Síganos, no saben lo mucho que significa para mí saber que está llegando a varios oídos por ahí. Muchas gracias, gracias por escuchar, nos vemos. Bye.